Probando sonido. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Saludamos con mucho afecto a nuestros seguidores de nuestra plataforma Facebook, Instagram y YouTube. Por supuesto, a todos y a todas los asistentes que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Hoy nos hacen el favor de acompañarnos la profesora Verónica Florencia Ramírez, académica de la Facultad de Derecho, nuestra alma mater. Muy bienvenida, querida doctora. También nos hace el favor de acompañarnos el señor diputado del Congreso de la Ciudad de México, Diego Orlando Garrido López. Muy bienvenido, diputado. El día de hoy nos hace favor de impartir o disertar una conferencia la doctora Nidia Paulina Carrillo Salgado, quien es la presidenta de la Comisión de Derecho Administrativo de este Congreso Nacional de la Abogacía. Para la lectura de su semblanza, le voy a rogar al doctor Iván Hurtado, secretario general de este Congreso, nos haga favor de leer esa semblanza. Por favor, señor secretario. Todo gusto, señor presidente. Buenos días. La doctora Nidia Paulina Carrillo Salgado es licenciada en Derecho y especialista en Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con mención honorífica en ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC México. Especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y en Debido Proceso en el Derecho Procesal Comparado por la Universidad de Bolonia, Italia. Cuenta con una certificación en Smart Cities por Civic Solutions, Austria Institute for European Security Policy, Viena. Fue galardonada con la medalla al mérito universitario Alfonso Caso en el año 2012 por la UNAM.
y es doctora honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en temas de gobernabilidad, corrupción y tecnología. En el desarrollo profesional se ha desempeñado en áreas de auditoría, control y responsabilidades de los servidores públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, estimado secretario general. Como ya lo escucharon ustedes, la doctora es una especialista en el tema. El tema de hoy, repito, es Sistema Nacional Anticorrupción a 5 años de la reforma constitucional. Como todos ustedes saben, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de combate a la corrupción, instruyendo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su correlativa Ley General, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En ese tenor es que va a disertar la estimada doctora, a la que le rogamos hacer uso de la palabra. Por favor, estimada doctora. Mi distinguido doctor Roberto Vidal y panelistas, Verónica, Iván Hurtado, diputado Diego Garrido, es un placer contar con su presencia en este evento. Bien, sí, así como señalaba el doctor Roberto Vidal, con su venia, doctor, voy a empezar. Quisiera tratar un poco de los antecedentes respecto a la corrupción en México, de las responsabilidades administrativas, políticas y penales, cómo habían estado reglamentadas. Y bien, pues tenemos primero una ley de los funcionarios y los empleados en el gobierno, en donde sí hacía una distinción respecto del funcionario de alto rango y el empleado. Posteriormente, en 1982, bajo la administración de Miguel de la Madrid, incluye a todos en un mismo rango, es decir, les llama servidores públicos. En esa ley nos señala sus tres responsabilidades: la administrativa, la política y la penal. La penal bajo la declaración de procedencia, la política mediante un juicio político y la administrativa. Entonces, esta ley estaba muy completa, sin embargo, tenía ciertos vacíos legales, que se trataron en la responsabilidad administrativa de cumplimentar ya en el año 2002, bajo la administración de Fox, fue publicada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. En esta ley hace un cambio únicamente en cuanto a las pruebas, la valoración de pruebas y la admisión de ellas. Todas las conductas eran de igual forma que las estipuladas en el artículo 47 de la ley de 1982. Entonces, ¿qué deviene ahí después de estos años? Pues vienen una serie de reformas constitucionales, varios sistemas, la reforma en derechos humanos, la reforma del sistema penal, adversarial, acusatorio. Vienen una serie de cambios en materia de derechos humanos y también en pro de estos. Bajo estos términos es que hubo un reclamo ciudadano bajo la ley 3 de 3, en la cual convergieron varios sectores de las empresas, de los mismos ciudadanos, y señalaron que había una corrupción en unos niveles máximos, y también se debió a las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo ello contribuyó a que
en 2005 se hiciese una reforma constitucional bajo la administración de Peña Nieto. Entonces, ya aquí estamos incorporando varias administraciones, varios poderes durante estas décadas. Entonces, bajo esta dimensión se creó un sistema nacional anticorrupción. Este sistema es una instancia de coordinación entre distintas autoridades, federales y locales. Como usted lo mencionaba, pues justamente se van a coordinar en la prevención, en la detección y en la sanción de estas responsabilidades administrativas, en hechos de corrupción, en responsabilidades penales también. Entonces, en ese sentido, también cabe mencionar que va a haber una fiscalización y control de los recursos públicos. Y se implementa una instancia ciudadana que no había ocurrido anteriormente, que es el Comité de Participación Ciudadana. Con ello se realiza un cambio estructural y normativo para prevenir justamente estos hechos de corrupción. Entonces, ¿qué más pasó después de esta reforma constitucional? Hubo una reforma legal de 7 leyes: la ley del sistema, la de responsabilidades administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de 2017. Hubo también que hacer una implementación en cuanto a la fiscalización y la rendición de cuentas. El propio Tribunal de Justicia Administrativa, que cambió de nombre porque era Fiscalía Administrativa a nivel federal. También una fiscalía en combate a la corrupción, normada por la Ley Orgánica de la Procuraduría, ya después de la Fiscalía General. También una reforma en el Código Penal Federal, y así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, no fue un cambio nada más constitucional, sino también legal. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes de esta reforma? Pues justamente la coordinación entre los niveles y órdenes de gobierno, la creación de una plataforma digital nacional. Un poco más adelante veremos cuáles son los componentes y los pilares de esta reforma. Autoridades especializadas en el combate a la corrupción y su interacción. Estamos hablando del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior de la Federación, en el caso federal, y de las locales, por las entidades, la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control, los OICs, Contralorías, también el Consejo de la Judicatura, el propio INAI, tienen esta interacción en el combate a la corrupción. El ente ciudadano, que es el Comité de Participación Ciudadana, lo que se está implementando es un gobierno abierto, con estas características de la participación ciudadana, del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, también el ente encargado de la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿qué otros puntos relevantes de esta reforma? Pues referente a la ley general, pues es que nos hace una división entre faltas graves y no graves. También pues implementa lo que es las medidas cautelares, lo que no se tenía anteriormente. También dentro de esta reforma constitucional y legal, estábamos hablando de los servidores públicos. Bueno, ya en esta ley general, no nada más se va a sancionar a los servidores públicos, también se va a sancionar a las empresas, a esta iniciativa privada en caso de que tengan responsabilidad por hechos de faltas graves. Bien, y en caso de las sanciones, pues también hubo un incremento en las sanciones. Son las mismas: inhabilitación, destitución,
amonestación pública, privada y la sanción económica, pero trasciende a 7 años. Y bien, también antes era como en el sistema penal una autoridad inquisitorial, ahora pues es una autoridad la que investiga y conoce el asunto, y otra distinta la que sanciona. Para las faltas no graves están los órganos internos de control, y para las faltas graves pues está el tribunal. Entonces, sobre este aspecto ha habido un avance. Ahora, este gobierno que le tocó implementar, el gobierno del partido Morena, tardó un poquito más de un año en aprobar los formatos para las declaraciones. Entonces, ya habíamos avanzado un poco en la parte de la investigación y de la prevención y de la sanción, justamente porque ya contábamos con estos mecanismos, con las autoridades, es decir, ya se hacía la investigación por parte de las contralorías y se implementó la sanción en caso de las graves por los tribunales. Sin embargo, en este punto es importante resaltar la plataforma digital nacional. ¿Por qué? Porque comprende 7 pilares de ellos, que es el de la evolución patrimonial, que cabe señalar que aún sigue muy, pues vaya, se está creando esta base del sistema de evolución patrimonial, no se tienen claros los parámetros. No así con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Sin embargo, como comentaba, para la implementación de los formatos, la coordinación entre autoridades pues fue muy tardía. Apenas se aprobaron el año pasado, entonces empezamos tarde. Y la construcción de la plataforma también, ¿no? Dentro de los sistemas que también alberga esta plataforma digital, el contenido tecnológico, que es muy importante dentro de los gobiernos abiertos y transparentes. Bueno, también va a haber un sistema de servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, y de los servidores públicos sancionados, y también de los particulares. Esto ya se llevaba a cabo, sin embargo, no se tenía dentro de un sistema, tal vez en bases, pero en un sistema no se había hecho. Y también de la comunicación entre este mismo sistema y los sistemas locales, de las plataformas que tenga cada una de las entidades, junto también con el Sistema Nacional de Fiscalización. Y bien, también respecto de las denuncias y las faltas administrativas, esta serie de datos nos van a servir para hacer el cruce entre cada uno de ellos, lo cual va a ser muy benéfico para identificar cuáles son los responsables y los presuntos, corruptos dentro del mismo gobierno, y también en la iniciativa privada. Así pues, tenemos que la plataforma se conforma por una serie de elementos de fiscalización, de rendición de cuentas, elementos que aportan también por los órganos internos de control, y va a haber también respecto de las sanciones y cómo fueron determinados, ya llevándose ante un tribunal, el tribunal administrativo. De los puntos importantes que hay que destacar de la prevención, pues es justamente la difusión y el conocimiento por parte de los servidores públicos de sus obligaciones, no solo laborales, sino también como servidores públicos. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen? El conocimiento tanto del código de ética como el código de conducta. Y en este sentido, a fin de abatir la corrupción que hay, no solo en niveles bajos o en niveles ciudadanos, sino también dentro del gobierno, es importante destacar que necesitamos una educación y reeducación de la ciudadanía,
porque solamente estamos haciendo leyes y ejecutando leyes, sin embargo, existe impunidad y lo cual es un detrimento en la propia sociedad. Bien, también lo que hay que destacar es que estas sanciones sean graves, porque si no son graves, las personas que tienen esta red de corrupción y que integran esta red de corrupción van a seguir con estos mismos actos u omisiones, dependiendo del caso. ¿Sí? Entonces sería una reeducación, fortalecer a nuestras propias instituciones desde adentro, con no nada más la normativa y los lineamientos que tengan cada una de ellas, sino fortalecerlas con un espíritu, una vocación de servicio, con exámenes de profesionalización también. Ahora, respecto de lo que ha hecho este gobierno, pues emitió un plan nacional de anticorrupción señalando 4 ejes fundamentales, que es el combatir la corrupción y la impunidad a través de las fiscalías y también a través de los órganos internos de control, la denuncia pública, también el combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, el involucrar a la sociedad y el sector privado, en este caso en el Comité de Participación Ciudadana, y promover la mejora de la gestión pública en sus puntos de contacto y de gobierno. Ahora bien, ¿en qué estamos? En la implementación de cada uno de los sistemas, tenemos que no todas las entidades han cumplido. Es más, la Ciudad de México, podrá abundar un poco el diputado en unos momentos, en qué situación estamos. No tenemos un comité de coordinador del sistema local en la Ciudad de México, no contamos tampoco con un comité de participación ciudadana. Las acciones que implementen cada uno de los órganos internos de control pues están pues cojas, no están completas. La plataforma digital nacional pues tampoco está completa. De las entregas de transparencia que hace cada uno de los sujetos obligados, pues se puede verificar que la plataforma nacional de transparencia pues también tiene sus problemas de interconexión entre cada uno de los entes, no háblese de también los sistemas locales. Ahora, la reforma fue hace 5 años, sin embargo, la implementación ya de los propios sistemas, tanto en la federación como los locales, pues llevó su tiempo. Estamos prácticamente a 2 años y estamos viendo las intermitencias respecto de los actos de cada una de estas autoridades que intervienen en el sistema, ya sea local como federal. Y también quisiera señalar que no hay fiscal anticorrupción en Baja California y en Baja California Sur. Tampoco en Nuevo León se tiene un comité de participación ciudadana. Entonces, falta mucho por hacer respecto de esta coordinación entre las autoridades que intervienen en el sistema y también en el avance en cuanto a la corrupción, pues esto no se ha dejado ver. Esto sería cuánto, doctor. Muchísimas gracias, doctora. La hemos escuchado con mucha atención y verdaderamente es sorprendente el tema de la corrupción, que de manera formal y política venimos señalando desde 1982, justamente como usted lo señalaba, a partir de la plataforma política del entonces candidato a la presidencia de la República, en esa época hegemónica,
se hablaba ya de una corrupción atropellante a todas las instituciones, de tal suerte que el propio lema de campaña del entonces candidato Miguel de la Madrid fue renovación moral de la sociedad. Y justamente desde aquella época se hablaba ya del tema de la corrupción como uno de los elementos de la falta de sanción a un sinfín de hechos de carácter delictivo, es decir, de la impunidad. Entonces, venimos arrastrando todo esto desde esa época en términos formalmente hablando y políticamente hablando. Desde el punto de vista jurídico, en aquel entonces, como usted bien lo apuntó, se instituyó la Contraloría General de la Federación, si mal no recuerdo, a cargo de Francisco Rojas Gutiérrez. A casi 40 años y a 5 años de la reforma constitucional del artículo 113, tal parece que seguimos peor que antes. El propio tema de la corrupción llevó al hartazgo social, de tal suerte que dicen algunos analistas políticos, fue la base del éxito para que el actual presidente asumiera la presidencia de la República. Sin embargo, no vemos avances, cuando menos en el tema institucional, en el tema del sistema nacional anticorrupción. En fin, creo que tenemos el panel extraordinario para vislumbrar los dos enfoques, tanto el jurídico como el político, porque por un lado tenemos a una académica de renombre de nuestra Facultad de Derecho y por otro lado tenemos a un gran especialista, como lo es el diputado Diego Orlando Garrido, en este tema, que está en el Congreso de la Ciudad de México, que nos pueden hacer el favor de darnos sus opiniones o sus comentarios. Yo le rogaría a la profesora Verónica Florencia Ramírez que nos haga ese favor. Sus comentarios, por favor, profesora. Hola, muy buenas tardes y muy agradecida por la invitación, sobre todo a la doctora, porque la conozco desde hace ya algunos meses, porque ella es jovencita, ¿no? Probablemente en mí sí se notan un poco más los años. Con relación a lo comentado por la doctora y a lo que usted acaba de mencionar, efectivamente, yo estuve desempeñándome 5 años en un órgano interno de control y me tocó el cambio, me tocó la implementación de lo que iba a ser la nueva ley y prácticamente el inicio de lo que sería el Sistema Nacional Anticorrupción. Para mí, así como para muchos otros investigadores, docentes, o servidores públicos de nuestra política nacional, para mí la reforma fue reactiva, fue limitada y fue incompleta, ¿no? Porque si bien es cierto, esta reforma se da a raíz de todos los actos, como usted bien lo dijo, doctor, de corrupción que ya venía toda la gente tan fuerte del desgaste social, ¿no? Entonces, ya que se lanzan al Congreso, que la primera fue la de transparencia y después fue la propuesta del sistema, dan entrada a la de transparencia, cambia el IFAI por el INAI, empezamos con una serie de actos y de situaciones que se empiezan a dar a conocer y nos da la fortaleza para crear un sistema nacional anticorrupción. Aquí el problema radica en que se crea reactiva por la necesidad que se tiene de aplacar ya el descontento social. Se crea incompleta porque los recursos son precarios, son muy limitados y la propuesta es muy ambiciosa. Y es limitada porque efectivamente, eso lo sabemos todos y ahorita que yo veía la bandera del PAN en el escritorio del diputado, no sé si él me dé la razón, no había las condiciones políticas, ni siquiera se pensó en una consolidación ni en una coalición para la continuidad posterior a la entrada en vigencia de la ley, porque ya estábamos a punto de terminar el sexenio. Entonces, si a eso le sumamos que en 2018 sí se contaba en el presupuesto de egresos de la Federación con un presupuesto de 10.4 mil millones de pesos,
para su arranque y para sentar las bases, y pasamos al 2019 con la entrada ya del presidente López Obrador, y nos llevamos toda la sorpresa como órganos fiscalizadores y como estudiosos de las responsabilidades administrativas, de que en el presupuesto bueno, en el proyecto de presupuesto de egresos no se incluyó al sistema, se omitió el recurso para el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, sufrimos un recorte de entre el 0.5 y el 27% del recurso. La Secretaría de la Función Pública fue una de las más golpeadas en ese sentido. Entonces, si ya hablamos de que nace incompleta, limitada, precaria, y a eso le aumentamos las relaciones intergubernamentales, la participación estatal, toda la adecuación de los marcos normativos, las asignaciones de presupuesto también en los estados, porque si bien es cierto, todo sonaba muy prometedor, pero para todo eso necesitamos ¿qué? Voluntad política, y necesitamos buenos actores políticos, y necesitamos confianza de los ciudadanos, ¿no? Porque como lo decía la doctora, efectivamente está el Comité de Participación Ciudadana, pero es ambiguo y es débil. Entonces, de nada nos sirve que tengamos excelentes miembros en el Comité de Participación Ciudadana si no tienen marco de actuación o los dejan a un lado. Y si a eso le sumamos, doctores, que tuvimos un incumplimiento en cuanto a todos los plazos que se prometieron para la implementación del sistema, como es la plataforma digital que refirió la doctora, los formatos de las declaraciones, la adecuación de los formatos fue una burla para nosotros como órganos internos de control, porque de repente no cuentas con el recurso humano. A mí en el caso particular me tocó que llevaba yo el área de mejora regulatoria, bueno, el de mejora de la gestión, era yo titular de quejas, llevaba responsabilidades administrativas y llevaba un poco de auditoría, porque mi jefe era auditor gubernamental. Entonces, si te multiplican las declaraciones patrimoniales, entonces tienes un universo que no puedes controlar. Y si no te apoyan con el recurso humano, y si no te apoyan, como lo dijo la doctora, con educación, con difusión, con comunicación, ¿no? Y con transparencia, es muy complicado. Y obviamente para todo esto se necesitan recursos. Y si el gobierno federal no está interesado en que realmente esto opere y esto funcione, pues realmente son pues muy poco significativos los resultados, ¿no? Los nombramientos tardíos de los fiscales, como dijo la doctora, y aparte, a mí una situación que me parece enteramente grave fue la omisión de los nombramientos y prácticamente el echar para atrás el nombramiento de los magistrados, ¿no? Porque estábamos esperando los 18 magistrados, porque si ahorita todos nuestros órganos internos de control, no hablando de los federales, enviáramos un asunto grave, ¿no?, al tribunal, no podrían resolverlo, ¿no? La ausencia de criterios, las deficiencias que trae la propia ley general, ¿no? La falta de cuidado en la elaboración, porque si bien es cierto, la ley estuvo bien pensada, bien articulada, a mi juicio, ¿no?, sistematizada, pero los transitorios, que es en donde uno como abogado puede ajustar o aclarar, ¿no?, las implementaciones, pues fueron ambiguos y fueron irrisorios, porque todos estuvimos en problemas gravísimos, ¿no? De repente el tribunal emitía sus criterios y te dejaban igual, la secretaría siempre te manifiesta opiniones no vinculantes, entonces te dejan básicamente a criterio, ¿no? Y a criterio cuando, como decía también la doctora, ¿no?, cuando tienes cierto nivel de profesionalización, ¿no? Porque con tantos cambios que hubo, me tocaron cambios. Yo, de las grandes afectadas, renuncié yo solita cuando me enfrenté al momento de que me dicen, ahora vas a llevar la titularidad de quejas y vas a ser auditora gubernamental. Yo no soy auditora gubernamental. Creo que ese era mi primer acto de corrupción, ¿no? Si yo me hubiera puesto a hacer una auditoría, que sí las había hecho, pero pequeñas, con tus cédulas analíticas, con cuestiones muy básicas, porque trabajas siempre interdisciplinariamente, ¿no? Y en un órgano interno de control todavía más, ¿no? Porque siempre hay contadores, hay administradores y siempre hay grupos de apoyo, ¿no? Pero en un órgano interno de control en el que quedamos al final 3 abogados,
era prácticamente imposible hasta que la Secretaría de la Función Pública entendió que no íbamos a poder hacer una auditoría, porque, bueno, aquí somos académicos, es un foro, estaba vinculada con la estafa maestra. Entonces era muy arriesgado para nosotros, ¿no? Como titulares con nombramientos firmados, y además te extralimitabas de repente en cuanto a las funciones, ¿no? A eso me refiero yo en cuanto a los escasos recursos humanos, porque si hacemos ahorita un conteo, ¿no? Un conteo de todos los titulares, los órganos internos ni siquiera están completos, que carecen o de titular de quejas o de titular de respo, desaparecieron los de mejora, que pareciera que dicen muchos, ¿no? Pareciera que no hacían nada, pero hacían. O sea, la Secretaría y los controles que tiene el gobierno son muchos, muchos. Yo manejaba alrededor de 12 sistemas, ¿no? Que había que llenar diario, que había que reportar, y si no hay voluntad política, yo lo repito y lo recalco mucho, no vamos a avanzar nunca. Nunca. Digamos que es una reforma, como dijo la doctora, que nació coja y sigue coja, ¿no? Que suena muy coloquial, pero tristemente es así. Y mientras no decidan asignarle un mayor presupuesto o incluirla dentro de los factores más importantes, porque la corrupción en México, ¿no? En los indicadores de la OCDE y de otras instancias internacionales, está en segundo lugar después de la inseguridad, ¿no? Entonces tenemos un México tristemente inseguro y corrupto, ¿no? Y mientras no quiera el gobierno federal aceptar que necesita el apoyo de los diversos partidos políticos o de los que nos queden después de todos los que se están registrando y a los que van a dar de baja en el Instituto Nacional Electoral, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y es tristísimo porque el proyecto en sí para mí era un buen proyecto. El sistema nació con las mejores intenciones, si bien no por los mejores motivos, pero sí con las mejores intenciones. Esa es mi opinión, doctor, y no sé si alguno esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero es básicamente lo que yo viví y lo que yo creo. En total acuerdo, pero... Muchísimas gracias, estimada Gracias. profesora. No tengo duda, Al no tengo contrario, duda. Ahora vamos a tener oportunidad de escuchar al señor diputado. Sin embargo, antes que eso, si ustedes me lo permiten, tal vez reafirmando un poco la experiencia de la profesora Verónica Florencia, pueda externar una experiencia que tuve hace algunos años, cuando tuve responsabilidades dentro de un gabinete gubernamental, en donde se me instruía a que acabáramos con el secuestro, porque era uno de los ilícitos que agobiaba al Estado en todos los órdenes. Los que estamos aquí sabemos que sin orden, sin paz, sin tranquilidad, difícilmente una sociedad puede ser proclive al desarrollo en todos los ámbitos del conocimiento. Bueno, pues el secuestro en aquel entonces, creo que sigue una ola en este momento a nivel nacional, pero en aquel entonces era un problema muy central. Y me preguntó el gobernante para el que trabajaba en ese entonces, que qué se requería para poder reducir a cero ese ilícito. Y la respuesta fue voluntad política. Con lo que tenemos, con las leyes que tenemos, estoy hablando de los años 90, con las leyes que tenemos y con la institución que tenemos, simplemente voluntad política. Y para ello quiero que me diga usted, ¿qué hago con los parientes, con los políticos, con los policías, con los ministerios públicos, con los poderosos que detengan el camino? ¿Qué hago con ellos? La respuesta fue, les aplicamos todas las agravantes y les damos doble, si podemos. Pues eso fue. Resultado, 0 secuestros. Y ahí está la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da cuenta de ese fenómeno y de esa reducción a 0. Entonces, yo no tengo ninguna duda sobre el tema de la corrupción que, insisto, venimos arrastrando de manera formal desde 1982 en la campaña y luego ya en el 83 en la presidencia de la República con sus variantes.
Ahora mismo, insisto, fue tema de campaña y no Exacto. vemos avances, no vemos una fortaleza de ese Sistema Nacional Anticorrupción. Como ciudadano, vislumbro que la única forma para atajar ese tipo de fenómenos es con la Constitución, con la ley en la mano y con instituciones fuertes. Así No es. hay otra forma. Entonces, aquí el análisis es, desde el punto de vista sociológico, jurídico, hay una ineficacia en la aplicación de la ley, hay una ineficacia social de la ley o falta voluntad política. Y la voluntad política tiene que derivar de la presidencia de la República hacia abajo, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Yo le ruego sus comentarios, señor diputado Diego Orlando Garrido, por favor. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, por la invitación, por sus palabras. Por supuesto, saludar también al doctor Iván Hurtado, secretario general del Congreso Nacional de la Abogacía. Felicitar a la doctora Paulina Carrillo por la exposición que nos dio hace unos momentos y también, por supuesto, saludo a la profesora Verónica Florencia, en donde también coincido con todo lo que ha manifestado, porque efectivamente estamos hablando de un tema que no solamente se queda en lo jurídico, sino que trasciende a lo social, a lo económico, a lo político y a todos los ámbitos de la sociedad en su conjunto, que es la corrupción. Este cáncer que ha carcomido las instituciones, que ha fomentado la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, que ha detenido el desarrollo del país durante décadas, que por supuesto no fomenta el desarrollo, no fomenta la educación, no fomenta la cultura, no fomenta que haya inversiones en el país. La corrupción, como bien lo ha dicho doctor Vidal, efectivamente es un problema que adolecemos los mexicanos desde hace ya muchísimo tiempo, que diversos gobiernos, diversas bancadas, diversas legislaturas han tenido, han buscado la forma de cómo combatirlo. Llegamos a un punto, por las condiciones que se estaban dando en ese México, de lograr hace 5 años una gran reforma al 113 constitucional, que significaba, y todo el mundo lo vimos, como un parteaguas para, de una vez por todas, con herramientas, con un sistema como tal, sistema nacional anticorrupción, pudiéramos atajar, pudiéramos poner un dique a lo que significa este tema que lacera en todos los ámbitos a nuestra población, a los ciudadanos y por supuesto que a todo México, ¿no? Pero como bien lo han dicho la doctora Carrillo y la profesora Florencia, efectivamente no hemos encontrado un buen camino para que cuaje, para que efectivamente esté operando eficaz y eficientemente este sistema. Nació cojo, nació con dolencias, nació con falta de dientes y nació con muchas deficiencias que a lo largo del tiempo no se han podido corregir, dada ya la experiencia que, por ejemplo, nos platica la profesora, ya como operadora del sistema, ya como servidora pública, como operadora jurídica del tema también, cómo no ha podido tener un buen cauce este Sistema Nacional Anticorrupción. Y justamente lo veíamos con encuestas que el propio INEGI emite, la encuesta de corrupción de 2019, de cada 100,000 mexicanos, 20,000 han sido víctimas de un hecho, de un acto de corrupción. Y de todas las entidades de la República, la Ciudad de México encabeza el número 1 con el porcentaje más alto de corrupción en la percepción ciudadana. Es decir, el tema está desbordado y por más que las banderas políticas o las propuestas de campaña vayan encaminadas justamente a terminar con este mal que afecta a todos, pues no se ha logrado eliminar. Lo vemos desde que el gobierno de la ciudad compra ventiladores en medio de la pandemia a sobreprecios. Igual el gobierno federal lo hizo con el hijo de un alto funcionario como es Bartlett, cuando justamente, lo decía la profesora, el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no estás preparado, ¿no? Y ahí tenemos la serie de funcionarios que pues, no saben a qué llegaron, lo que llegaron a aprender, como decían algunos otros, ¿no? Lo vemos también con hechos de los propios alcaldes en la Ciudad de México, donde usan programas sociales para la compra de voto, para coaccionar a los vecinos para sus fines político-electorales, ¿no? Esta corrupción
y esta impunidad sigue. Ya lo decía bien el doctor Vidal, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con los familiares? Y acabamos de ver un hecho que realmente pues tumba todo el argumento del gobierno federal, que es qué pasará con el hermano del presidente cuando es captado con ese tipo de videos. Pero es que justamente la corrupción fomenta impunidad y fomenta ese manto de protección para los afines, para los de un grupo político. Creo que eso es justamente lo que debemos de combatir con la legislación desde las cámaras, desde los congresos, desde el Poder Legislativo, en la medida de lo posible, y justamente para ello también les quiero platicar lo que ha sucedido en la capital de la República, y es que teníamos ya una ley del sistema anticorrupción local, teníamos una ley orgánica de la Fiscalía para el combate a la corrupción, pero por una acción de inconstitucionalidad la misma fue declarada como inválida. ¿Qué dijo la Corte? Dijo la Corte, se violó el proceso legislativo porque no se emitió la convocatoria respectiva para que acudieran todos los diputados al pleno y pudieran votar y analizar el documento, y tampoco se circuló con las 48 horas debidas el dictamen de propuesta de estas nuevas leyes. No obstante ello, se aprobó en pleno, se publicó, y luego lo más grave es de que se publica un artículo transitorio que no había sido aprobado por el Congreso, sino que ya ahí en la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues ahí le metieron, el Ejecutivo le metió una nueva redacción a un artículo transitorio no aprobado. Entonces, como el proceso parlamentario y la publicación tuvieron estas dolencias de violación constitucional, pues tumba la Corte estas leyes. Y en cascada se viene que si la ley, si el proceso parlamentario es inválido, pues por tanto la ley, y consiguientemente todos los actos emitidos con base en esa ley. Y por ejemplo, ya habíamos nombrado, ya se había nombrado un comité de participación ciudadana, ya se habían nombrado incluso también titulares de órganos de control de los órganos autónomos, de algunos órganos autónomos, como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto de Transparencia de la Ciudad, pero estos 4 contralores ya nombrados, pues la Corte dice como todo se tiene que invalidar porque sigue la suerte de lo principal, lo señaló accesorio. Entonces se cae todo el sistema, se caen todos los nombramientos, y hace unos meses, iniciando el año de 2020, pues teníamos en la Ciudad de México 0 avances en materia anticorrupción por esta situación del limbo jurídico en el que nos dejó la Corte, que tenía la razón la Corte, por supuesto, con base en el estudio de convencionalidad y constitucionalidad que hizo. Sin embargo, eso nos lleva a que el Congreso de la Ciudad, en su primera legislatura, pues tuvimos que emitir una nueva legislación de bote pronto, rápido, para poderle dotar a la ciudad de este sistema local anticorrupción, ¿no? Para no quedarnos atrás, porque éramos la única entidad federativa que estaba totalmente en ceros con base en la resolución. Entonces, se emite ya en febrero una nueva ley. Esta nueva ley, pues buscaremos evidentemente pues ya tener el Comité de Participación Ciudadana, que ya se está avanzando en ese tema. La plataforma digital está en ceros, como bien lo decía la doctora Carrillo, y efectivamente ahí tendremos que presionar para que ya se den los impulsos necesarios para que se concrete este tipo de temas, como lo básico que es la plataforma digital, para que pueda estar en sincronía con la nacional, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que estaba en duda si los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa iban a tener la suficiencia de su nombramiento para continuar o no. Nombramos a 6 magistrados, 3 para la sección especializada en materia de responsabilidad administrativa y otros 3 magistrados para la sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas. ¿Qué pasó con ellos? Ellos sí continuaron. Ellos no fueron removidos de su cargo como sí lo fueron los contralores de estos órganos autónomos que les comento, ¿no? Entonces, los magistrados continúan y podrían estar analizando lo que le llegue a sus manos con base en este sistema local anticorrupción respecto de infracciones cometidas por servidores públicos, pero ahora estamos con este débito desde febrero de este año para nombrar a los titulares de estos órganos internos de control de órganos autónomos. ¿Y qué pasó? Pues viene la pandemia en marzo. ¿Y qué pasó? Que no pudimos sesionar como Congreso para el nombramiento de los mismos, sobre todo porque
nos pusimos un candado para las sesiones virtuales que ya estamos haciendo, que ya aprobamos cosas vía remota, vía sesión virtual, pero para el tema de nombramientos de titulares de órganos o para el tema de reformas constitucionales, nos pusimos el candado de que tengan que ser sesiones presenciales, físicas en el recinto parlamentario, cosa que no se ha podido dar para este caso en específico. Entonces, están pendientes estos 4 órganos que les decía: el Instituto, el Tribunal Electoral, el InfoDF, el Info Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos. Vendrá también el titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad y vendrá el titular también del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, órgano autónomo que también tenemos pendiente de crear en el Congreso de la Ciudad. Y entonces tenemos este pendiente, tenemos el pendiente también de nombrar al fiscal anticorrupción, porque como se cayó esa ley orgánica, pues evidentemente, que no se había nombrado el fiscal, por cierto, sino que se metió, lo metimos en la ley orgánica de la Fiscalía, cuando se crea el nuevo órgano autónomo de Fiscalía, ahí introducimos al fiscal anticorrupción. Desde mi punto de vista, yo aspiraba a que fuera como un órgano autónomo como tal, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral que pudiéramos tener en la ciudad, pero la mayoría no aprobó estas reformas que propuse, sino que simple y sencillamente los metieron a la misma estructura, digamos, de la Fiscalía General de Justicia, y entonces, si bien no están totalmente subordinados, sí están en la misma estructura. Entonces, bueno, está ahí pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, y todos esos nombramientos es el pendiente que tiene el Congreso, es el pendiente en el cual hemos estado insistiendo, y por supuesto, pues abiertos a que cualquier sugerencia para maximizar los derechos de los ciudadanos que están participando ya como actores trascendentales en el Comité de Participación Ciudadana, y cualquier opinión con la expertise que tienen doctores como ustedes, los ponentes de este foro, por supuesto que bienvenidos para hacer las reformas y para darle solidez y mayor potencia a nuestro sistema local anticorrupción. Pero como bien se ha dicho en todo este foro, lo que falta es voluntad política, y lo que falta a veces también es presupuesto, y sobre pretexto de la austeridad republicana también se están minando muchas de las instituciones y de los órganos autónomos encargados también de pues, dar los equilibrios de poder que necesita la Ciudad de México. Por eso estaremos muy atentos, y como nosotros, como grupo parlamentario de oposición, pues somos los principales interesados en que sí efectivamente se sancione la corrupción del partido en el gobierno, de los operadores territoriales y políticos del partido oficialista, y por supuesto interesados en que se dé un buen sistema local anticorrupción. Lo dejo aquí para no tomarme muchísimo más tiempo del que ya he abusado de todos ustedes, y por supuesto agradeciendo la invitación y reiterarme a sus órdenes. El foro también es suyo, señor diputado, así es que con toda confianza. Dicen que voluntad política que no se refleja en un presupuesto no es voluntad política, es demagogia. Eso es lo que dicen. No sé si la doctora Nidia Paulina quiera hacer uso de la palabra para sus comentarios finales. Por favor, doctora. Claro, bueno, hemos visto realmente unas excelentes disertaciones. Vero, Diego también, usted, doctor. Bien, pues sí, definitivamente tenemos muchos vicios dentro de este sistema, justo como mencionaba la profesora Verónica. Nació pues con mucho entusiasmo, y de que se dieran todas las sanciones a quienes les hicieran actos de corrupción. Sin embargo, se ha venido postergando. El ejemplo clarísimo de la Ciudad de México, pues vaya, la capital del país no tiene sistema prácticamente, no tiene, vaya, los titulares, ¿no? De los autónomos, y los autónomos son los que hacen el equilibrio en los poderes de la división clásica. Entonces, imagínense cómo podemos operar este sistema si no hay titulares,
sino si empieza apenas el andamiaje de este propio sistema. La plataforma está prácticamente en el 1% de cómo se debiese tener, la evolución patrimonial igual está en pañales, apenas se está procesando, faltan muchos convenios con las autoridades financieras y bancarias para poder hacer este ejercicio. Las declaraciones patrimoniales, justo como mencionaba, la falta de presupuesto hizo que no se contratara a los especialistas en programación y que se emitiera un excelente formato digital para hacer la operación. O sea, se tienen estos sistemas de declaraciones pues muy básicos. Para hacer el testado también ha sido pues muy problemático, ¿no? La evaluación de estos caracteres que no se podían no ¿cómo lo explico? Vaya, eran otros formatos los anteriores y cada ente tenía formatos diferentes en cada una de las instituciones y en cada una de las entidades. Entonces, para compaginar estos nuevos formatos, hubo que hacer una nueva plataforma, un nuevo sistema para hacer las declaraciones. Y entonces, si tú quieres cruzar los datos de la anterior plataforma con la nueva de declaraciones, es imposible. Tienes que irte rubro por rubro, uno por uno, declaración por declaración. No se puede hacer en automático porque distan mucho los formatos. Y sí, bueno, en cuanto a la transparencia de estos datos que los servidores públicos ingresan, pues habrá que hacer una capacitación y una difusión tremenda porque no se conocen ni siquiera las obligaciones, no conocen los plazos, no conocen sus obligaciones en general. Ahora, en cuanto a la bandera en contra de la corrupción que también utilizó Miguel de la Madrid en su momento, ahora nos toca ver ya más a detalle porque ya somos más grandes, justo con López Obrador, ¿no? O sea, él utilizó esa bandera para hacer toda su propaganda y le funcionó hasta en grados en otros países. Me tocó estar en El Salvador el año pasado en la elección presidencial de Bukele y bueno, todos volcados a favor de el ahora presidente allá en El Salvador, y me comentaban con tanto entusiasmo y eran tan emotivos que el señor López Obrador iba a acabar con la corrupción. Digo, pues ojalá lo haga, porque a él le corresponde en su administración echar a andar este sistema nacional anticorrupción. Pero hemos visto una serie de actos de corrupción que también están inmiscuidos familiares suyos, ¿no? Y también por parte de otros cercanos a esta cúpula ahora del poder, ¿no? Y pues es lamentable que en nuestro país no podamos avanzar pese a los esfuerzos legislativos y a los esfuerzos de cada uno de los servidores públicos y de la gente que sí tiene vocación y que sí cree en las instituciones, en los valores y en los principios. Bien, sí, con esto cerraría, doctor. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctora. Si alguno de los panelistas desea hacer uso de la palabra, adelante, con toda confianza. No hay más comentarios. Bueno, me queda a mí hacer el comentario final y no me queda más que subrayar algo que creo que es fundamental. La reforma al artículo 113 constitucional es una reforma trascendente. El Sistema Nacional Anticorrupción debe de ser una institución, debe de ser una herramienta verdadera y real para reducir a su mínima expresión los actos de corrupción en este país. Por esa razón, este Congreso Nacional de la Abogacía tiene inscrito dentro de su agenda nacional el pugnar
porque este sistema nacional anticorrupción se materialice como debe de hacerse. Y para ello, en su oportunidad, como decimos los abogados, en tiempo y forma, habremos de acudir ante las instancias correspondientes para que cada una de estas instancias, tanto en los 3 poderes de la Unión como en los 3 órdenes de gobierno, se materialice eso. Vamos a iniciar con el Poder Ejecutivo, en donde creemos tiene la mayor carga de la responsabilidad como jefe de Estado, como jefe del Estado mexicano y como jefe del gobierno federal también. Por tanto, creemos que este Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Con esto cerramos agradeciendo a todas y todos ustedes su participación. Le voy a rogar al señor secretario general, doctor Iván Hurtado, ponga en pantalla el reconocimiento que habremos de entregar en su oportunidad a la doctora Nidia Paulina Carrillo Salgado. Y yo me despido de todas y todos ustedes con mi agradecimiento por su atención a los asistentes de esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía. Les agradezco mucho su tiempo. A nuestros seguidores de Facebook, Instagram y YouTube, también mi agradecimiento. A todas y todos ustedes les deseo lo mejor para este fin de semana. Un abrazo y hasta la vista. Muchas gracias, hasta luego a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, doctora, y felicidades por esa exposición. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Hasta pronto.